Me llamo Dolores. Tengo 75 años y hoy, sentada frente a esta ventana antigua, contemplo cómo el sol se esconde detrás de las montañas mexicanas, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos como si fuera un lienzo de los dioses. El viento trae consigo el olor de la tierra mojada, recuerdo de tantas lluvias que han caído sobre mí a lo largo de la vida. Llevo en el rostro las marcas de mis decisiones y en los ojos la sombra de un secreto que he guardado por décadas, un secreto que nunca pude enterrar del todo, por más que el tiempo intentara cubrirlo con silencio. Siempre fui una mujer fuerte, pero también de carne y hueso, que amó, sufrió, cayó en tentaciones y cargó culpas que cambiaron no solo mi vida, sino también la de quienes más amaba. Hoy, por primera vez, decido contar la verdad. La verdad sobre aquella tarde de verano en la que mi hija, entre lágrimas y gritos, dijo frente a todos: mi madre huyó con mi prometido el día de mi boda. Bahía quedó atrás hace muchos años, pero nunca dejó de habitar en mí. Nací en Salvador, en una casa sencilla de azulejos desgastados, rodeada de calles estrechas y llenas de colores, donde el olor del acarajé se mezclaba con los pregones de las baianas. Mi infancia fue pobre, pero abundante en recuerdos. A los 15 años conocí a Ernesto, un joven trabajador que soñaba con ser pescador de alta mar. Fue mi primer amor, el hombre que arrancaba sonrisas inocentes de mis labios. Con él me casé, y de ese matrimonio nació mi única hija, Camila. Durante muchos años fui una esposa dedicada, llevando una vida modesta pero honrada, siempre aferrada a la fe y a las tradiciones. Sin embargo, la vida tiene un modo cruel de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. A los 40 años quedé viuda. Ernesto murió de manera repentina, consumido en silencio por una enfermedad. La pérdida me dejó devastada, sola con una hija adolescente y un corazón roto. Fue en esa oscuridad que decidí abandonar Brasil. El dolor de vivir en los mismos lugares que guardaban recuerdos de Ernesto era insoportable. Acepté la invitación de una prima lejana que vivía en México y partí con Camila en busca de un nuevo comienzo. Llegamos a Guanajuato, una ciudad de callejuelas empedradas, casas pintadas con colores vivos y templos barrocos que parecían vigilar cada esquina. Allí reconstruí mi vida, trabajando como costurera, bordando vestidos de novia, como si el destino quisiera burlarse de mí, obligándome a convivir con el símbolo del amor eterno cuando el mío ya estaba hecho pedazos. Camila creció en esas calles, se convirtió en una joven inteligente y llena de vida, atrayendo la atención de muchos muchachos. Yo la veía como mi razón de seguir adelante, y cada sacrificio que hacía era para darle un futuro digno, uno que no estuviera marcado por las heridas que yo cargaba. Entonces apareció Alejandro. Ah, Alejandro, un joven encantador, con una sonrisa capaz de iluminar los días más nublados. Era hijo de una familia respetada en la ciudad, estudiaba administración y tenía la mirada firme de quien sabe lo que quiere. Camila se enamoró de él de inmediato, y yo, como madre, no podía desear nada más que la felicidad de mi hija. Ellos vivían un romance intenso, soñaban con tener una casa propia, con formar una familia, con enfrentar la vida de la mano. Yo observaba desde la distancia cómo ese amor florecía, mientras cosía en silencio el vestido blanco que mi hija luciría en el día más importante de su vida. Pero el destino, otra vez, tenía preparado un giro cruel. No sé en qué momento comenzó. No sé si fue en aquellas tardes en que Alejandro pasaba por casa a esperar a Camila y terminaba conversando conmigo sobre la vida, o si fue en el instante en que mis ojos cansados de soledad encontraron en él la presencia de un hombre que me recordaba a la juventud perdida. Solo sé que una chispa prohibida se encendió. Luché con todas mis fuerzas contra ese sentimiento. Era el prometido de mi hija, era casi como un hijo para mí. Pero mientras más intentaba alejarme, más el destino parecía empujarnos el uno hacia el otro. Una mirada prolongada, un roce de manos al pasar la taza de café, un silencio cargado de deseo, todo se transformó en un veneno dulce que corría por mis venas. La reviravuelta ocurrió pocos días antes de la boda. Camila estaba sumergida en los preparativos, nerviosa, ansiosa, y yo estaba a su lado, cuidando cada detalle. Pero Alejandro me buscaba con palabras susurradas, confesando que estaba confundido, que sentía algo por mí que no sabía explicar. Yo lo reprendía, le decía que era una locura, un pecado, pero al mismo tiempo, dentro de mí, una llama ardía como nunca antes. El día de la boda,
Vestí a mi hija con el traje que mis manos habían confeccionado con amor, acomodé su velo, besé su frente y le aseguré que ese sería el día más feliz de su vida. Pero cuando vi a Alejandro en el altar, sus ojos buscaron los míos, y en ese instante algo más fuerte que nosotros dos nos arrastró hacia un camino sin retorno. No hubo ceremonia. No hubo fiesta. Hubo solamente gritos, lágrimas y la voz de Camila resonando por la iglesia abarrotada. Mi madre huyó con mi prometido el día de la boda. Así fue como me convertí en la mujer más odiada del pueblo, en la madre que traicionó a su propia hija, en la viuda que cambió el luto por una pasión prohibida. Pero lo que nadie sabía es que detrás de ese escándalo existía una verdad aún más amarga, una verdad que lo cambiaría todo. Y esa verdad, hijo mío, recién empiezo a revelarla ahora, tantos años después, cuando mis manos tiemblan y mi voz lleva el peso de la edad. Porque esta historia no es solo de traición, es de secretos enterrados, decisiones imposibles y de un destino que siempre exige su precio. Cuando Alejandro y yo salimos de aquella iglesia, el murmullo de los invitados se transformó en un grito ensordecedor que nos perseguía como un ejército de fantasmas. El aire era denso, cargado de rabia y de vergüenza. Recuerdo el sonido de los tacones de Camila golpeando el suelo de piedra mientras intentaba alcanzarnos, su voz quebrada repitiendo mi nombre, llamándome traidora, ladrona, madre indigna. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi espalda, pero aún así seguí caminando, arrastrada por una fuerza que no sabía explicar. Alejandro me tomó de la mano con firmeza, como si aquella decisión nos uniera en un pacto de fuego. Subimos a un carruaje que él había preparado en secreto, lo cual me hizo comprender que todo había sido planeado, al menos de su parte. Yo, sin embargo, estaba envuelta en una tormenta de emociones que oscilaban entre la pasión y la culpa, entre el deseo y el remordimiento. El sonido de las campanas que anunciaban lo que debía haber sido una boda feliz se convirtió en el eco de un escándalo que marcaría nuestras vidas para siempre. Nos refugiamos en una hacienda alejada, en las afueras de Guanajuato, una construcción antigua rodeada de campos áridos y colinas silenciosas. El lugar estaba impregnado del olor a tierra seca y de un silencio que resultaba casi insoportable después del caos que dejamos atrás. Alejandro, con sus ojos ardientes, intentaba convencerme de que habíamos hecho lo correcto, que el amor verdadero no conoce reglas ni barreras, que lo nuestro era inevitable. Pero dentro de mí, la voz de Camila resonaba sin cesar, como un martillo implacable recordándome lo que acababa de destruir. Pasaron los días y la noticia se esparció como pólvora por la ciudad. El nombre de mi hija se convirtió en sinónimo de burla, de desgracia, y el mío en símbolo de escándalo. Nadie quería saber de mí. Las mujeres me señalaban en el mercado, los hombres me despreciaban con la mirada, y las iglesias me cerraron las puertas. Había pasado de ser una viuda respetada a convertirme en una paria social, y aunque Alejandro me ofrecía consuelo con sus caricias y promesas, dentro de mí crecía un vacío cada vez más profundo. Camila, mi hija, no volvió a buscarme. Su silencio era más cruel que cualquier insulto. Los rumores decían que había enfermado, que lloraba día y noche, que había jurado nunca perdonarme. Esa imagen me perseguía en las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas de la hacienda y yo, recostada junto a Alejandro, fingía dormir mientras mi corazón se desangraba en silencio. Empecé a preguntarme si lo que sentía por él era amor verdadero o solo el reflejo de una soledad insoportable que me había arrastrado a cometer el peor error de mi vida. Pero Alejandro insistía. Hablaba de casarnos, de comenzar de nuevo en otra ciudad, de dejar atrás las murmuraciones y construir nuestro propio destino. Y aunque mi razón me pedía escapar de esa locura, mi cuerpo, mi corazón y mis recuerdos se aferraban a él como un náufrago a la última tabla de salvación. Un mes después, recibí una carta. Era de Camila. Reconocí de inmediato su caligrafía firme, pero al abrirla, mis manos temblaban tanto que casi la rompí. No había insultos ni reclamos en aquellas líneas. Solo una frase que me desgarró. Mamá, ¿por qué me hiciste esto? Si había un secreto, debiste contármelo. Yo lo descubrí tarde, demasiado tarde. Sus palabras me dejaron helada, porque hablaban de un secreto que jamás le había revelado a nadie, ni siquiera a Alejandro. Comprendí entonces que mi hija había comenzado a atar cabos, que tal vez alguien le había contado lo que yo había intentado ocultar durante décadas. Ese secreto era la raíz de todo,
la razón por la cual mi vida había seguido un camino torcido, y el motivo por el que el amor de Alejandro hacia mí tenía un trasfondo mucho más oscuro del que él mismo conocía. La hacienda se convirtió en un lugar de sombras. Alejandro comenzó a mostrar un lado que hasta entonces había ocultado: celos enfermizos, arranques de ira, promesas de amor mezcladas con amenazas veladas. Su obsesión conmigo era tan grande que parecía dispuesto a todo para retenerme, como si yo fuera un trofeo ganado tras una batalla imposible. Yo lo observaba y, en lo más profundo, empezaba a sentir miedo. ¿Era realmente amor lo que nos unía o era un destino envenenado por culpas pasadas? Recordaba la mirada de Ernesto, mi difunto esposo, y sentía que desde la tumba me acusaba de haber profanado su memoria. Recordaba las risas de Camila en la infancia y me dolía imaginar cómo esas risas se habían apagado por mi causa. Y en medio de todo eso, esa carta de mi hija se convirtió en un fantasma que me perseguía, recordándome que la verdad aún no había sido dicha y que tarde o temprano saldría a la luz. Yo sabía que el secreto que guardaba podía destruirlo todo de una manera aún más brutal que la fuga del altar. Un secreto que tenía raíces en Bahía, en mi pasado con Ernesto, en decisiones que había tomado siendo joven y desesperada, decisiones que hasta el día de hoy me perseguían. Miraba a Alejandro y veía en sus gestos, en su manera de hablar, en su mirada, una conexión que iba más allá del deseo y del amor prohibido. Era una conexión que nacía de algo mucho más profundo, de algo que nadie debía haber descubierto jamás. Y sin embargo, mi hija ya lo intuía. Esa certeza me consumía por dentro. Tarde o temprano, la verdad estallaría, y cuando lo hiciera, las ruinas de lo que quedaba de mi vida se esparcirían como cenizas al viento de Guanajuato. La carta de Camila se convirtió en un veneno lento que recorría mis venas día tras día. Yo la guardaba bajo mi almohada, como si de algún modo su peso me recordara que aún estaba en deuda con la verdad. Alejandro no sospechaba nada. Él continuaba con sus planes. Hablaba de un futuro en el que seríamos felices, libres de las cadenas del pasado. Pero yo lo miraba y, en silencio, sentía que cada una de sus palabras me arrancaba un pedazo del alma. Porque había algo que él no sabía, algo que jamás imaginó, y que transformaba nuestra historia en un pecado mucho más grave de lo que cualquier lengua envenenada del pueblo pudiera señalar. Alejandro no era solo el prometido de mi hija. Alejandro llevaba en la sangre un lazo que lo unía conmigo de un modo secreto y terrible. Regresar en mis recuerdos a Bahía era como abrir una herida que nunca cicatrizó. Yo tenía apenas 19 años cuando, antes de casarme con Ernesto, cometí una imprudencia que marcaría mi vida para siempre. Era joven, ingenua, y me dejé seducir por un hombre mayor que prometió darme el mundo a cambio de unas pocas noches de amor. De aquel encuentro nació un niño que yo, presionada por mi familia y por el miedo al escándalo, entregué en adopción a una pareja rica que no podía tener hijos. Ese niño creció lejos de mí, sin saber nunca que yo era su madre. Años después, conocí a Ernesto, me casé y traté de enterrar aquella parte de mi pasado bajo capas de silencio y rezos. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposo. Fue un secreto que juré llevarme a la tumba. Pero el destino, cruel e implacable, decidió cruzarme nuevamente con esa verdad, disfrazada en los ojos de Alejandro. La primera vez que lo vi, algo en mí se estremeció, aunque lo confundí con nostalgia. Había en sus gestos, en la forma de sonreír, en la manera en que se tocaba el cabello cuando estaba nervioso, algo familiar que no podía explicar. Fue solo después, cuando recibí la carta de Camila, que las piezas comenzaron a encajar. Alejandro era aquel niño perdido. Alejandro era el hijo que yo había dado en adopción. Y ahora, sin saberlo, había regresado a mi vida, convertido en el hombre que primero robó el corazón de mi hija y luego el mío. Era como si el destino me hubiera puesto frente a un espejo deformado para mostrarme la magnitud de mis pecados. El amor prohibido que sentía por él se transformaba, en mi mente, en un incesto inconsciente, en una aberración que me quemaba las entrañas. Pasé noches enteras sin dormir, caminando por la hacienda como un alma en pena, debatiéndome entre confesarlo todo o seguir callando. Alejandro notaba mi angustia, y su carácter, ya de por sí celoso, comenzó a volverse más agresivo. Me preguntaba una y otra vez qué me atormentaba, y yo inventaba excusas, que extrañaba a Camila, que me dolía la soledad, que el pueblo me odiaba. Pero la verdad era mucho más oscura. A veces lo miraba dormir a mi lado y las lágrimas me corrían por el rostro.
Quería acariciarlo como madre, no como amante. Quería decirle, hijo, perdóname. Pero mis labios permanecían sellados, presos de un miedo atroz. Si lo revelaba, destruiría no solo mi vida, sino también la de Camila y la de él. Mientras tanto, los rumores no cesaban. En el mercado, escuché a dos mujeres decir que mi hija había descubierto algo terrible sobre Alejandro y que por eso había enfermado. Esa frase me atravesó como una lanza. ¿Acaso Camila ya sabía la verdad? ¿Había alguien en Guanajuato que conocía mi secreto y se lo había contado? Empecé a sentir que las paredes se cerraban sobre mí, que el pasado estaba a punto de alcanzarme con todo su peso. Alejandro, ciego de amor, planeaba que nos mudáramos a Ciudad de México, donde nadie nos conociera, donde podríamos empezar de cero. Pero yo sabía que ningún lugar era lo bastante lejano para escapar de la verdad, porque la verdad no habita en las calles ni en los templos, habita dentro de uno y donde quiera que vayamos, nos sigue como una sombra. Una tarde, no soporté más y salí sola, caminando hasta la Catedral de Guanajuato. Entré con la cabeza cubierta, evitando miradas, y me arrodillé frente al altar. Recé como no lo hacía desde que enviudé. Recé pidiendo perdón, pidiendo fuerza, pidiendo una señal de lo que debía hacer. Y fue allí, en medio del silencio solemne del templo, que una voz interior me dijo que ya no podía callar más, que el silencio solo estaba prolongando el sufrimiento y que, al final, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. Volví a la hacienda decidida a hablar, pero cuando crucé la puerta y vi a Alejandro esperándome con una sonrisa cansada, mis fuerzas se desmoronaron. Aún no pude. Me limité a abrazarlo, sintiendo el peso de un amor que era también un pecado, y juré que muy pronto encontraría el momento de contarle todo. Pero no fue a Alejandro a quien se lo confesé primero. Fue a Camila. Una noche, sin que yo lo esperara, apareció en la hacienda. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados de tanto llorar, pero en ellos brillaba una furia contenida que me hizo temblar. No me insultó, no me gritó. Simplemente me miró con un desprecio que dolía más que 1000 palabras y me dijo, ya sé quién es él. Ya sé por qué lo escogiste a él y no a otro. No puedo creer lo que hiciste, madre. En ese momento supe que ya no había más tiempo para silencios, que mi hija había descubierto lo impensable y que, al hacerlo, había sellado el destino de los tres. Camila estaba allí, de pie en la puerta de la hacienda, con los brazos cruzados y la mirada encendida por una mezcla de odio, dolor y repulsión. Su presencia llenó la sala de un silencio insoportable, como si hasta las paredes se hubieran detenido para escuchar lo que iba a suceder. Yo me acerqué lentamente, con las manos extendidas, queriendo tocarla, pero ella retrocedió con un gesto brusco que me atravesó como un cuchillo. Su voz salió firme, cargada de rabia contenida. ¿Cómo pudiste, madre, cómo pudiste enamorarte de él sabiendo lo que significa? Yo intenté hablar, las palabras se ahogaban en mi garganta, pero finalmente logré decir, Camila, yo nunca quise que esto pasara, lo oculté para protegerte, para protegernos a todos. Ella rió amargamente, una risa seca y cruel que jamás había escuchado de sus labios, y me respondió, protegernos lo arruinaste todo. Me robaste al hombre que amaba, pero peor aún, me robaste la verdad de mi propia sangre. Alejandro, que hasta ese momento no había entendido el peso de aquellas palabras, se acercó confundido. Su mirada se movía de Camila a mí, buscando una respuesta. ¿Qué quiere decir? Preguntó, con la voz temblorosa. Mi hija se giró hacia él y, sin piedad, le lanzó la verdad como una daga. Eres su hijo. Eres mi hermano. Y ella nunca te lo dijo. El rostro de Alejandro se transformó en un segundo. Primero incredulidad, luego horror, y después una furia indescriptible. Dio un paso atrás, como si yo fuera un monstruo. Yo intenté acercarme, rogarle que me escuchara, que entendiera que no lo había sabido hasta hacía poco, que la vida me había llevado a cometer ese error sin darme cuenta. Pero él levantó la mano, con los ojos inundados de lágrimas, y me gritó, «Cállate, no quiero escuchar nada de ti. Me quitaste todo, me robaste mi identidad, me condenaste». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Podía sentir el latido de mi corazón golpeando en mis sienes como si fuera a estallar. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro como un animal atrapado. Toda mi vida ha sido una mentira, murmuraba. El amor que sentí por ti,
el amor que sentí por tu hija, todo está manchado. ¿Qué clase de destino cruel es este? Yo caí de rodillas, llorando como no lo hacía desde la muerte de Ernesto. Intentaba explicarle que yo nunca quise abandonarlo, que era apenas una muchacha presionada por el miedo y por las circunstancias, que lo había amado en silencio todos esos años aunque no lo supiera. Pero mis palabras rebotaban contra un muro de dolor y rabia. Camila me observaba desde un rincón, con los ojos fríos, como si ya no quedara en ella un solo vestigio de piedad hacia mí. La confrontación se volvió insostenible. Alejandro salió de la casa con un golpe de puerta que hizo temblar las paredes. Yo quise seguirlo, pero Camila me detuvo con un gesto duro. Déjalo. Si alguna vez te quiso, ahora lo has perdido para siempre, me dijo con una voz helada que me desgarró por dentro. Se giró para marcharse también, pero antes de cruzar la puerta me lanzó la última estocada. Ya no eres mi madre. Eres solo la mujer que destruyó mi vida. La vi alejarse en la oscuridad de la noche, con su vestido empapado por la lluvia que comenzaba a caer, y comprendí que en un solo día había perdido a las dos personas que más amaba en el mundo. Pasaron horas, quizás días, en los que me quedé sola en aquella hacienda, consumida por el vacío. Alejandro no volvió. Camila tampoco. El silencio era tan pesado que parecía que las paredes se derrumbaban sobre mí. Intentaba rezar, pero las palabras no salían. El recuerdo de la confesión se repetía en mi cabeza como una pesadilla interminable. Y entonces una noticia llegó hasta mí como un rayo. Alejandro había desaparecido. Algunos decían que lo habían visto tomar el camino hacia Ciudad de México, otros aseguraban que había sido visto cerca de las minas de Guanajuato, donde los hombres se pierden en el alcohol y en la desesperación. Pero nadie sabía con certeza dónde estaba. Esa incertidumbre me consumía. Lo había perdido de nuevo, como cuando era un niño al que entregué en adopción, pero esta vez con la certeza de que jamás volvería a perdonarme. Camila, por su parte, me había borrado de su vida. Supe por comentarios de vecinos que se había mudado con una tía en otra ciudad, que no quería volver a escuchar mi nombre. Yo había quedado convertida en una sombra, en un fantasma errante atrapado entre la culpa y el remordimiento. Y mientras el tiempo pasaba, una pregunta me taladraba la mente sin descanso. ¿Y si todo esto no era simplemente un error, sino un castigo divino? ¿Y si el destino me había puesto frente a mi propio hijo, no para redimirme, sino para hundirme en la condena eterna de mis pecados? Hoy me siento con el corazón latiendo fuerte mientras les cuento el último capítulo de mi historia, esa que comenzó con lágrimas, secretos y traiciones, pero que hoy puedo recordar con la serenidad que solo los años nos regalan. Cuando el pueblo entero se enteró de que Lucía y yo habíamos regresado, tomadas de la mano, con la frente erguida y sin miedo, las miradas se cruzaron, algunas llenas de reproche, otras de sorpresa, y unas cuantas de admiración. Nadie esperaba que después de tantos años, madre e hija pudieran reconstruir un vínculo que parecía imposible de reparar. Caminamos por esas calles de piedra del pueblo mexicano donde todo había comenzado, y a cada paso sentía el peso del pasado, pero también la ligereza del perdón que, poco a poco, había sanado mis heridas. Lo más impactante fue cuando, en medio del mercado, nos encontramos con voces que solían ser crueles, y por primera vez no sentí dolor, porque ya no tenía nada que probar ni justificar. Lucía, con los ojos brillantes, tomó la palabra frente a varios curiosos y dijo algo que nunca olvidaré. Mi madre no me traicionó, ella también fue víctima de un amor equivocado y de un destino cruel. Pero lo que realmente importa es que aprendimos a levantarnos, que nunca dejamos de luchar, y que incluso en medio de la oscuridad supimos encontrar un camino hacia la luz. Sus palabras, tan firmes y claras, hicieron que por un instante el murmullo del pueblo desapareciera. Yo la observaba y pensaba en lo mucho que había crecido, en cómo aquella niña que me culpaba de todo se había convertido en una mujer que entendía la complejidad de la vida. En ese momento me di cuenta de que la reviravolta más grande de mi historia no había sido la fuga, ni la vergüenza, ni siquiera la huida a otro país. La verdadera transformación fue que el amor entre madre e hija había sobrevivido a lo imposible. Con el tiempo, nuestra historia se volvió leyenda en el pueblo. Algunos la contaban con tonos de escándalo, otros con compasión, pero nosotras sabíamos la verdad. No éramos villanas ni heroínas, éramos simplemente humanas, con errores y aciertos, con lágrimas y sonrisas. Cuando Lucía decidió casarse nuevamente, esta vez con un hombre noble que realmente la valoraba,
me pidió que la acompañara al altar. Ese día, vestida con un vestido sencillo pero lleno de dignidad, caminé a su lado, y sentí que el ciclo finalmente se cerraba. Ya no había culpas ni reproches, solo esperanza de un futuro en paz. Y aunque algunos todavía susurraban, yo sabía que, en el fondo, hasta ellos habían aprendido algo al escuchar nuestra verdad. Ahora, a mis 75 años, mirando hacia atrás, entiendo que la vida no siempre sigue el guión que soñamos, pero siempre nos da la oportunidad de escribir nuevos capítulos. Mi hija y yo elegimos no vivir atrapadas en la amargura, sino darle un giro inesperado a nuestra historia. Aprendimos que incluso la traición más dolorosa puede transformarse en la semilla de una reconciliación profunda. Si hoy les cuento esto, no es para que me juzguen, sino para que comprendan que cada decisión, por más dura que parezca, puede llevarnos a descubrir la fuerza que llevamos dentro. Mi nombre quedará perdido en los murmullos del pueblo, pero mi historia seguirá viva en cada corazón que entienda que el perdón y el amor siempre tienen la última palabra.